Muy bien, continuamos entonces, vimos toda la gama de métodos documentales. Ahora vamos a ver un poquito los métodos experimentales que se utilizan mucho, sobre todo en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque, a ver, siempre que hablamos de experimento nos imaginamos un científico loco en un laboratorio, pero en realidad la ciencia investiga a través de la experimentación, inclusive en las relaciones de los grupos humanos. Y aquí en las ciencias sociales, justamente los métodos experimentales cobran una gran significancia en este sentido, en poder, digamos, ayudar a lo que es a lo que son la relación del individuo con el grupo y con la estructura de la organización. La experimentación siempre fue una acción que está destinada a provocar, ¿sí?, situaciones por parte del investigador para observar los resultados que ello produce. Es decir, por ejemplo, crear una situación, ¿no es cierto?, a propósito para evaluar cómo reacciona cada uno de los empleados o cada uno de los ejecutivos. Eso sería una manera de experimentar. Estas experimentaciones siempre se van a realizar en el ámbito en el cual normalmente se produce determinado fenómeno. Puede ser en algún departamento o área donde haya algún tipo de conflicto, ¿sí? Entonces se tratan de aislar los factores, de introducir elementos artificiales que creen emociones o creen situaciones en las que se puede evaluar la reacción de las personas por sobre todas las cosas, porque en las ciencias sociales, como ya les dije anteriormente, al ocuparnos de la investigación no es posible componer situaciones en las cuales se puedan controlar estrictamente los factores y las variables, como puede ser en un laboratorio. El humano es impredecible. Entonces, esto obedece por una parte a cuestiones éticas, ¿no es cierto?, que impiden manipular a las personas o a las conductas de las personas como queramos. Pero bueno, asimismo es un método muy utilizado, vuelvo a repetir, para observar las reacciones de las personas, ¿sí? Bueno, a ver acá qué puse en la plaquita para no olvidarme. Que existen distintos tipos de experiencias, eso es importante también. Hay experimentaciones activas, experimentaciones pasivas. La activa es donde se introduce una variable artificial en un grupo de personas, con el fin de analizar las consecuencias, ¿sí? Pueden consistir en multiplicidad de variables, ¿sí?, pero es una experimentación activa y directa, ¿sí? Y la pasiva no se introduce ninguna variable, se observa nada más. Tampoco se puede caracterizar como experimento propiamente dicho, pero porque termina siendo una simple observación ocular de cómo las personas trabajan, por ejemplo, ¿sí? Y la segunda, la experimentación controlada. Acá, bueno, está todo muy pensado y planificado. Generalmente se seleccionan grupos. En uno se introduce una variable o factor artificial, como por ejemplo, no sé, algún conflicto, y en otro grupo se lo mantiene sin ningún tipo de estímulo y se observan ambos para analizar las consecuencias, ¿sí?, de que en uno haya un estímulo y en el otro no, por ejemplo. De todas maneras, lo que ustedes tienen que tener en claro es que los métodos experimentales justamente tratan de forzar situaciones para estudiar la conducta humana. Eso es lo que les tiene que quedar claro, más que nada. Dentro de los métodos experimentales tenemos primero el sociodrama. Es una técnica que busca siempre, mediante la observación y la contextualización de una determinada situación, ver cómo los sujetos de un grupo reaccionan, si colaboran entre sí, si se ponen en una situación de competencia, si todos tiran para un mismo lado,
si alguien atenta contra la empresa, ¿sí? Eso es un sociodrama, es una evaluación del comportamiento de los grupos humanos. En el sociodrama es, como les expliqué anteriormente, como la experimentación activa, pero aquí es como que los sujetos actúan como actores y representan roles, ¿sí? Esto se hace para que tomen conciencia de determinadas situaciones. Por ejemplo, se le dice, bueno, usted que es la jefa de compra va a actuar como un proveedor y usted va a actuar como un cliente. Entonces, de esa manera pueden tomar conciencia, ¿no es cierto?, de qué le pasa al otro y de esta manera ir mejorando la eficiencia laboral. El psicodrama, que es también otro método experimental, pero ya está más relacionado con las terapias psicológicas. Generalmente viene un profesional a llevarlo adelante a las empresas, y de esta manera también es como una terapia que se hace a nivel de grupo, ¿sí? No pretendo que lo estudien a fondo, sí que sepan que existen y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Bien, llegamos así a los métodos interrogativos. Ya vimos los métodos documentales, ya vimos los métodos experimentales. Ahora vamos a ver los métodos interrogativos, es decir, que también pueden ser escritos o verbales, pero consisten, ¿no es cierto?, en tratar de indagar al sujeto o a la situación a través de determinadas preguntas, muchas veces hechas por un entrevistador, una persona, muchas veces sin que éste exista. Los tres más conocidos que ustedes tienen que tener bien en claro son la entrevista, la encuesta y cuestionario y el formulario, ¿sí? Bien, la entrevista, ya la habrán escuchado nombrar en reiteradas veces, implica la interacción de dos o más personas, generalmente de dos, a través de un diálogo consensuado en donde el entrevistador, que es el que está queriendo indagar y obtener la información, va a formular una serie de preguntas al entrevistado, ¿sí? Generalmente es una técnica empleada para diversos motivos. En nuestra ciencia de la administración, generalmente esto se hace muchísimo para investigar, para recabar información, para tomar personal, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de lo que es la encuesta y el cuestionario, aquí la presencia de otra persona que actúe como entrevistador no existe, ¿sí? Generalmente me van a repartir la encuesta o el cuestionario y yo me voy a limitar a responder lo que esa encuesta o cuestionario me está interrogando, ¿no es cierto? También sirve mucho para la investigación administrativa. Generalmente en la encuesta y cuestionario está todo muy guiado. Es cuando, por ejemplo, te dicen, bueno, ¿usted qué piensa de la política? ¿En qué estado se encuentra? Mal, bien, excelente, nulo. No sabe, no contesta, qué sé yo. Te dan opciones, te van guiando, te van focalizando para que vos, a través de lo que marques en esa encuesta o en ese cuestionario, que está previamente diseñado y pensado su estructura, te puedas ir encauzando en lo que ellos quieren que contestes acerca de un determinado fenómeno, ¿no es cierto? Pero aquí no existe el entrevistador. Y el formulario, que muchas veces es el más conocido porque vivimos llenando formularios, también es un documento impreso que va a contener preguntas muy estándares, por ejemplo, datos personales, edad, domicilio, tiene hijos, cuántos tiene, que están predeterminadas esas preguntas, y siempre se van a presentar como solicitudes, declaraciones, formularios de entrada, qué sé yo, como los formularios que ustedes llenan para entrar al instituto, o alguna declaración jurada que tengan que hacer en algún organismo. Esos son formularios prediseñados en donde uno tiene que volcar información generalmente
son datos personales los que se vuelcan en ellos, pero son muy estándares porque ya es como que están hechos para la generalidad, ¿sí? No es algo muy particularizado que digamos. Bien, con el formulario estaríamos como, digamos, terminando un poco la clasificación de toda esta metodología administrativa que ayuda a la administración a poder recabar toda la información necesaria para ir estudiando en las organizaciones. Existen otros métodos, y ustedes lo van a tener en el material, que son métodos más matemáticos y que se apoyan en técnicas puramente gráficas, en donde nosotros aprendemos a graficar gráficos de tortas, de líneas, aprendemos a ver gráficos en 3D y demás. Pero nunca lo toco en primer año porque ustedes recién se están iniciando. El año que viene, cuando veamos Economía 2, vamos a aprender a graficar, a interpretar un eje cartesiano y de a poquito a ir ablandando esas manitos. Así que sepan que existen estos métodos, los tienen para los que les interesa leerlos, los tienen en el material, pero no los vamos a incluir dentro de la unidad, ¿sí? Bueno, chicos, no les voy a dar actividad, les voy a pedir que lean, que se familiaricen con la bibliografía, que este tema, además de escucharlo a través de mi explicación, lo lean y lo entiendan y lo interpreten del material. Esa va a ser la tareita, ¿sí? Y la semana que viene estaríamos haciendo una actividad más totalizadora de la unidad, donde ustedes puedan hacer un recorrido por si queda alguna duda. Y bueno, además está decirles que lo que quieran consultarme, me lo consultan. Voy a abrir un foro a tales efectos para que todos nos leamos y nos nutramos. Y bueno, nada más. Nos vemos pronto.